funciones polinomiales y racionales. Los elementos fundamentales de las funciones polinomiales, explicando que están compuestas por constantes denominadas cocientes. Dentro de esto destaca el coeficiente principal como el que acompaña a la variable de mayor potencia y al término constante como aquel que no tiene variable. El grado de un polinomio se determina precisamente por esa mayor potencia de x siempre que su coeficiente principal sea distinto de 0. A modo de clasificación, el texto identifica los polinomios según su grado. El grado 0 es una función constante. El grado 1 es una función lineal. El grado 2 una función cuadrática. El grado 3 una función cúbica. Las rectas. Las rectas, una función constante y una función lineal, puesto que el concepto de la recta juega un papel importante en el estudio del cálculo diferencial. Pendiente M. Como la medida de inclinación de una recta que pasa por dos puntos distintos en un plano, matemáticamente se define como la razón entre el cambio vertical. Ecuaciones de la recta. Ecuación punto pendiente. Se deriva directamente de la definición de la pendiente. Al multiplicar la diferencia de las abscisas por el pendiente se obtiene esta fórmula. El ejemplo número 1. El ejemplo número 1, ecuación de una recta dada su pendiente y su origen. De acuerdo a ello tenemos esta gráfica. Ecuación lineal general. La ecuación lineal general es esta fórmula. Esta última es la más abarcadora, pues permite describir incluso las rectas verticales. Funciones crecientes y decrecientes. Una función creciente es un intervalo si al aumentar los valores de x, los valores de fx aumentan. Es decreciente si al aumentar x, los valores de fx disminuyen. De acuerdo a ello tenemos una gráfica de una función creciente y decreciente. Rectas paralelas y perpendiculares. Si L1 y L2 son dos rectas distintas con pendiente, entonces necesariamente L1 y L2 son paralelas o se acortan. Rectas paralelas y perpendiculares. L1 es paralela a L2, si y solo si M1 es igual a M2. Y L1 es perpendicular a L2, si y solo si M1 y M2 es igual a menos 1. Tenemos un ejemplo número 2 de las rectas perpendiculares. Y de acuerdo a ello tenemos graficadas dos rectas paralelas en esta gráfica. Ejemplo número 2, rectas perpendiculares. De acuerdo a ello, tenemos una gráfica de rectas perpendiculares. Funciones cuadráticas. La función elevada al cuadrado y igual x al cuadrado que se abordó en las secciones 1 y 2 es un elemento de una familia de funciones denominadas ax al cuadrado más bx más c, donde a es igual a 0. Vértice de eje Y. Si la gráfica de una función cuadrática se abre hacia arriba, a es mayor que 0. Si se abre hacia abajo, a es menor que 0. Punto A más bajo. Punto de la bola se denomina vértice. De acuerdo a ello tenemos una gráfica donde el vértice es más bajo y donde el vértice es más alto. Forma normal. El vértice AHK es una parábola, puede determinarse al volver a plantear la ecuación de forma normal. La forma se obtiene a partir de la fórmula al completar el cuadrado en x. Tenemos el ejemplo número 4. Gráfica usando intersecciones y el vértice. De acuerdo a ello, tenemos un ejemplo de la gráfica. Funciones polinomiales de orden superior. Las funciones lineales f de x igual fa más b se representa en una recta vertical de funciones cuadráticas. Comportamiento final. Comportamiento final de una función describe cómo se comporta la gráfica cuando x toma valores muy grandes o pequeños. En general existen 4 tipos de comportamiento final. Depende del grado del polinomio, par o impar.
del signo coeficiente principal positivo o negativo. Eso determina si la gráfica sube o baja, hacia arriba o hacia la izquierda. Tenemos de acuerdo a ello las gráficas representadas. Simetría de las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales pueden tener simetría respecto al eje Y o respecto al origen. Una función par si cumple f de menos x es igual f de x. Esto ocurre cuando todos los exponentes son pares. Una función es impar si cumple f de menos x igual f de x. Esto sucede cuando todos los exponentes son impares. Su gráfica es simétrica respecto al origen. Si la función tiene potencias mezcladas, pares o impares, entonces no tiene simetría. Intersecciones de las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales siempre cortan el eje Y en un punto 0 o f de 0. Los ceros reales son una función de los valores de x donde la gráfica cruza o toca el eje x, es decir, f de x igual 0. Multiplicidad mayor que 1, 0 repetido, la gráfica puede tocar o rebotar. Multiplicidad impar, la gráfica cruza el eje. Multiplicidad par, la gráfica toca o rebota sin cruzar. ¿Qué es lo que vemos en estas gráficas? Tenemos el ejemplo número 5. De acuerdo al ejemplo 5, tenemos el ejemplo de esas gráficas. Funciones racionales. Una función racional f de x, p de x sobre q de x. Es un poco más complicado de aplicar una función polinomial porque además de estar atento a las intersecciones de simetría y desplazamiento, reflexión y estiramiento de las gráficas conocidas, también es necesario prestar atención al dominio. Intersección de funciones racionales. La intersección con las funciones racionales está regido por esta fórmula: f de x igual p de x sobre q de x. La intersección con el eje ocurre cuando 0 de f es igual a 0. Pero si y solo si x igual a 0 está en el dominio. Es decir, si q de 0 no es igual a 0. Estas funciones no pueden cruzar el eje y solo están definidas en x igual 0. Las intersecciones con el eje x se encuentran cuando la función vale 0, lo cual ocurre cuando el numerador de p de x es igual a 0 y el denominador de p de q no es igual a 0. Asíntotas. La gráfica de una función racional f de x igual a p de x sobre q de x puede tener asíntotas, pero el objetivo de este libro, las asíntotas pueden ser rectas horizontales o una recta vertical o una recta inclinada. Asíntotas gráficas de funciones racionales. Si a es un cero real de q de x, entonces x es igual a a y es una asíntota vertical. Si n es igual a m, entonces y es igual a m de n y b de m. El cociente de los coeficientes principales es una asíntota horizontal. Si n es menor que m, entonces y es igual a 0 y es una asíntota horizontal. Si n es mayor que m, entonces la gráfica de f no tiene asíntota horizontal. Si n es igual a m más 1, entonces el cociente de y es igual a m de x más b. Y es una asíntota inclinada. De acuerdo a ello, tenemos acá el ejemplo número 6. Y también tenemos su gráfica. Gráfica de hueco. En todo el análisis de las asíntotas supuesto en las funciones polinomiales p de x y q de x no tendrían factores comunes. Se basa si q de a es igual a 0. No tiene factores comunes, entonces la recta x igual a a necesariamente es una asíntota vertical. Y tenemos el ejemplo número 7. Y tenemos la gráfica del ejemplo número 7. 1. Continuación del estudio de funciones algebraicas. El autor ubica este capítulo y profundiza. Polinomiales irracionales. El estudiante sabe de antemano que estas son las herramientas
centrales del cálculo diferencial e integral. Función polinomial, recordatorio y su fórmula general. Función racional y recordatorio y su fórmula general. La función racional del cociente. Coeficientes de un polinomio. Los números A0, A1 y AN que acompañan las potencias. Coeficiente principal. La coeficiente AN acompaña la potencia más alta. Término constante. El coeficiente A0 es el término constante. Grado de un polinomio. El grado es la mayor potencia de x con coeficiente no nulo. Familias de polinomios según su grado. El autor alista físicamente las familias de grado 0, función constante, grado 1, función lineal y grado 2, función cuadrática. El dominio de toda función polinomial. El dominio de cualquier función polinomial siempre es de menos infinito a infinito, lo que no es un polinomio. El autor señala que y igual 5x al cuadrado menos 3x a menos 1 es una potencia negativa, lo cual no es un polinomio. La recta como gráfica de una función lineal o constante. Tiene como gráfica una recta no horizontal. La función constante f de x a tiene como gráfica una recta horizontal. Pendiente de una recta. Dada que una recta pasa por los puntos x1 y y1 y x2 y y2, con x1 no es igual a x2. La pendiente es m. Representa la razón, en cambio, cuando varía y por cada cantidad varía x. Ascenso vertical y recorrido horizontal. La pendiente en su coeficiente está. Terminología es fundamental para interpretar la geometría derivada. Independiente de la pendiente respecto a los puntos elegidos. La pendiente de una recta es la misma sin importar el par de los puntos que elija sobre ella. 15. Positiva, pendiente creciente. Una recta con m mayor que 0 asciende de leer a la izquierda o a la derecha. La función lineal crece sobre menos infinito a infinito. La pendiente negativa, función decreciente. Una recta de m mayor que 0 desciende a leer a la izquierda o a la derecha. La función lineal decrece sobre menos infinito a infinito. Pendiente de 0, recta horizontal. Entonces, corresponde a una función constante. 18. Pendiente indefinida, recta vertical. Si x1 es igual a x2, recta vertical, entonces, y la pendiente no está definida, división por 0. Las rectas verticales no son gráficas de funciones. Ecuación punto pendiente. Da la pendiente m y un punto x1 y y1 sobre la recta y menos y1, m de x, menos x1. Esta es la fórmula más general para construir la ecuación. La ecuación pendiente intersecto, donde m es la pendiente y b es la coordenada de la intersección del eje y. Ecuación lineal general, donde a, b y c son constantes reales. Todo tipo de recta horizontal, vertical o obliqua puede escribirse de esta forma. Recta horizontal con función constante. ¿Qué es una función constante? Define una función. Recta vertical no es una función. ¿Qué es una recta vertical? No define una función. Falla la prueba de la recta vertical. La recta vertical oblicua con función lineal. Define una función lineal a de x más b. Rectas paralelas. Dos rectas paralelas distintas con pendientes son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Rectas perpendiculares. Son rectas pendientes con perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es menos 1 m1 por m2 igual a menos 1, equivalente a m2 menos 1 por m1. La función creciente sobre un intervalo. F es creciente en un intervalo si x1 es mayor que x2. Aplica f de x1 mayor que f de x2. Función decreciente sobre un intervalo. F es creciente en un intervalo si x1 es mayor que x2. Crecimiento y decrecimiento dependiente del intervalo. En una misma función puede ser creciente un intervalo o decreciente en otro. Función cuadrática o fórmula general. Es el polinomio de grado 2. Su gráfica siempre es una parábola. Orientación de una parábola. La parábola se abre hacia arriba. Tiene mínimo y abre hacia abajo, tiene máximo. Vértice de una parábola. El punto más bajo y el punto
máximo o mínimo de una función cuadrática. Eje de una parábola. La recta vertical que pasa por el vértice se le llama eje de una parábola. La parabólica es simétrica respecto a este eje. Forma normal estándar de una función. Esta fórmula del vértice se lee directamente el parámetro A. A controla la abertura. Obtención de la fórmula estándar mediante completar el cuadrado. Este procedimiento algebraico transforma el trinomio un cuadrado perfecto en una constante, el rango de una función cuadrática. Si A es mayor que 0, el rango de K es de K hasta infinito. Si A es menor que 0, el rango de es de menos infinito a K. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la cuadrática. Si A es mayor que 0, decrece de menos infinito a H. Y si A es menor que 0, ofrece de menos infinito hasta H también. Y decrece en H a infinito. Ninguna función cuadrática es 1 a 1 sin límite. Como los 4 tipos de comportamiento extremo dependen del grado de n, del signo y el coeficiente principal. ¿Por qué se denominan los términos de mayor grado? El factorizar la potencia más alta de los términos de menor grado se vuelven despreciables para x grande. Simetría de polinomios par e impar. Identifica por las potencias. Un polinomio es par si todas sus potencias de x son enteras pares, incluyendo el término constante. 43. Intersección del eje y en un polinomio. Todo polinomio tiene exactamente una intersección en el eje y el punto 0 es de 0. 0 de un polinomio, intersección con el eje x. Un número real c de 0 de f si fc es igual a 0. La relación entre ceros y factores. C es 0 de f si solo si x es menos que c es factor de fx. 0 simple. Si x menos c es factor de f, pero x menos c al cuadrado no lo es, entonces c es un 0 simple. 0 de multiplicidad m. Si x menos c, m, es factor de f, pero x menos c al cuadrado, m más 1 no lo es, entonces c es un 0 de multiplicidad m. Comportamiento de 0 de multiplicidad impar, m mayor o igual que menos 3, perdón, que 3. La gráfica cruza el eje x pero se aplana en c, 0. Comportamiento de 0 de multiplicidad par, m mayor o igual a 2. La gráfica es tangente en el eje x. Intersección del eje en una función racional. El punto de 0,0 siempre es 0. Intersección en el eje x de una función racional. Si p y q no tienen factores comunes, las intersecciones x ocurren donde p x es igual a 0. Conceptos de asíntota. Una asíntota es una recta a la que la gráfica de una función se aproxima indefinidamente. Asíntota vertical. Si es un 0 real donde el denominador q de x y p y q no tiene factores comunes, entonces x es igual a asíntota horizontal cuando m es menor que n es menor que m. Si el grado del numerador n es menor que el grado del denominador, entonces y es igual a 0. Asíntota horizontal cuando n es igual a m. Si n es igual a m, la asíntota horizontal de y es igual a an sobre bm. Sin asíntota horizontal cuando n es mayor que m. Si el grado del numerador supera el denominador, no hay asíntota horizontal. Asíntota inclinada m más 1. Si el grado del numerador es exactamente 1 más que el denominador, la gráfica de la asíntota inclinada oblicua y igual m de x más b. Asíntota inclinada son mutuamente excluyentes. Una función racional no puede tener simultáneamente asíntota horizontal o asíntota inclinada. Son casos que corresponden a distintas relaciones entre los grados p y q. Número y tipo de ramos de la gráfica. Una asíntota horizontal vertical divide el plano en regiones de gráfica de la función racional. Tiene una rama en cada región delimitada por las asíntotas verticales. 60. Condición para que haya hueco en el lugar de la asíntota vertical.
61. Simplificación de una función racional en factor común. 72. Representación de la gráfica del hueco, el punto excluido donde existe el hueco. Una función algebraica involucra un número finito de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de raíces de polinomios. Ejemplos de funciones algebraicas no polinomiales ni racionales. Son algebraicas pero no polinomios ni funciones racionales. Y por último, definición de funciones trascendentes. Una función trascendente es aquella que no es algebraica.